Dios me los siga bendiciendo a todos. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, los que nos están viendo. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Así que les invitamos a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Santiago capítulo 4. Vamos a leer el versículo 10. Santiago 4:10. Nos dice así la palabra de Dios: humillados delante del Señor y Él os exaltará. Nuevamente lo que dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Padre bendito, damos gracias por la palabra que nos traes en esta hermosa noche. Gracias, mi precioso Espíritu Santo, por guiarnos, dirigirnos, para que sea tu sabiduría, tu correcta interpretación en nuestras vidas, para que sea rema en nuestros corazones lo que vamos a hablar, sea la palabra viva y eficaz en nuestros corazones. Así que callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, el título que yo me para esta palabra es exaltación. Dios es el único que tiene el poder para realmente exaltar al ser humano. Amén. Esta exaltación proviene primero de una humillación. Cuando el ser humano se humilla ante el Creador, Él responde con exaltación. Una exaltación donde Él nos honra en todo lo que hacemos. Se ve el cuidado y se ve la protección de Dios. Se ve el favor de Dios. Se ve que Dios está con nosotros y por nosotros. Amén. ¿Debido a qué? A que la persona se humilló ante el Señor. Pero ¿cómo es eso de humillarnos para poder recibir exaltación? Debido a la presencia del pecado, el hombre se apartó de Dios y murió espiritualmente. Quiere decir es que su espíritu quedó dormido. El Espíritu de Dios, o el Señor Jesucristo más bien, viene a nuestras vidas para hacer que volvamos a vivir. Quiere decir que el espíritu que murió, o sea, mi espíritu, reviva. Amén. O sea, se despierte. Porque el espíritu que nosotros tenemos, porque Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo, ese espíritu es lo que anhela las cosas de Dios. Anhela todo lo de Dios. Y si se duerme, queda el alma y el cuerpo, y el alma y el cuerpo se va a dejar guiar más por lo que ve, por lo que oye, por lo que le dicen, y especialmente que hay un enemigo que está distorsionándolo todo y torciéndolo todo para que el ser humano se vaya hacia lo malo y no hacia el bien. Entonces el alma empezó a distorsionarse, a buscar más lo malo, a hacer más lo malo, a pecar, y por eso le vino humillación. Una cosa es que yo me humille ante el Señor y otra cosa es que ya reciba humillación por causas de mis pecados. Amén. O el orgullo de no querer obedecer a Dios. O no creer que estoy desobedeciendo a Dios. Hay un engaño del mal del enemigo que hace que las personas vivan engañadas, pero que vivan con soberbia, orgullo y altivez. Una de las manifestaciones de una persona que tiene orgullo, soberbia y altivez es que va a ser humillada. Viene humillación. El orgullo nace de una persona cuando no quiere buscar a Dios y no quiere seguir a Dios, no quiere obedecer sus mandamientos. Se aparta. En oración casi no lo busca o no lo busca casi nada. Entonces, ¿qué sucede? Que esa persona está en orgullo y lo que le va a venir es humillación, porque por lo general empiezan a pecar. Y cuando empiezan a pecar, el diablo sabe, y entonces lo que quiere es humillarnos a cada uno de nosotros. El diablo quiere hacernos pecar, pero para humillarnos. O sea, que nos vaya mal, que si se casó, se divorcie, que si tiene hijos, hagan, mejor dicho,
perdidos en el vicio, en el mal, que finanzas endeudados hasta donde no más, y en su salud con un montón de enfermedades que según los médicos le dicen que no, incurable, que usted va a tener que estar así toda la vida, ¿cierto? Todo eso es humillación. Pero Dios, en su infinito amor, nos envió al Señor Jesucristo, a su Hijo amado, a rescatarnos, para que los que creamos en Jesucristo pasemos de muerte a vida. Amén. Y empecemos a reconocer a Dios en nuestras vidas. Empecemos a conocerlo y a reconocerlo. Y empecemos a humillarnos ante Él. Porque antes, ¿por qué me tengo que humillar? ¿Por qué yo tengo que humillarme ante Dios? ¿Cuál es el propósito de humillarse? ¿Para qué? Yo no entiendo eso. ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene? Nosotros los seres humanos, entre nosotros a veces pasa lo siguiente, que hay personas que se humillan delante de otras. Debido a que no tienen mucho dinero, necesitan que los ayuden y no ven cómo encontrar solución a sus problemas. Entonces buscan ayuda en el mismo hombre y lo que hacen es humillarse ante ellos, suplicar. Por favor, ayúdenme. Paso por esta vergüenza de pedir que me ayude. Necesito darle comida a mi esposa, a mis hijos. Necesito comer yo. Necesito... En fin. Y se vuelven mendigos pidiéndole al hombre. Pero también algunos se vuelven mendigos del amor, pidiendo a los demás que los amen y rogándoles a los demás que los amen. ¿Sí? Eso es humillante, ¿cierto? Muy humillante. Y debido a que la persona está en pecado, por la presencia del pecado, están desobedeciendo a Dios y el diablo lo que hace es hacerlos que pequen y después los humilla, los pisotea. Qué tremendo es el enemigo, ¿no? Qué cosa tan perversa y tan mala es el enemigo, es Satanás. Porque hace que se desvíe y después lo humilla. Amén. Una persona cuando se casa y hay infidelidad, la humillación es una humillación muy grande. Entonces empiezan a decirle a la persona que tiene cachitos. ¿Y cómo se siente la persona? Humillada. ¿O no? O un divorcio no trae nada de exaltación, trae humillación. Entonces, ¿debido a qué? Al pecado. Vienen todas estas cosas, que en vez de que mi hogar esté en exaltación, está en humillación. ¿Qué debo hacer, Dios mío? ¿Qué debo hacer para que haya exaltación, honra en mi casa, en mi hogar y en todo lo que yo hago? Debo buscar a Jesucristo. Debo recibirlo en mi corazón y debo postrarme ante Él, humillarme ante Él. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. También en Primera de Pedro nos dice eso, en Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Nuevamente, humillaos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Amén. Así que Dios no quiere que nosotros andemos humillados ante los demás, sino que nos humillemos delante de Él. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión, todos nosotros. O me humillo ante Dios, o me tocará humillarme ante los hombres. ¿Qué debo hacer? ¿Recibir humillación de los demás? ¿Que se burlen de mí, que me humillen, que me digan cosas feas, malas? Por la condición en la que estoy, donde algunas veces van a decir, ¿dónde está su Dios? ¿No es que Dios está con usted? Entonces, ¿por qué su esposa lo dejó? Entonces, ¿por qué su esposo lo dejó? Entonces, ¿por qué esta mujer tiene otro? Se fue con otra, se fue con otro. ¿Por qué sus hijos no caminan con Cristo? Porque yo lo veo endeudado hasta, de no más.
que no puede pagar sus deudas. ¿Por qué lo veo tan enfermo continuamente? ¿Qué es lo que pasa? Es que la persona no se ha querido humillar ante el Señor. Y aquí es donde viene lo bueno. Aquí es donde nosotros decimos, bueno, Dios, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me humillo ante ti? En el libro de Mateo 16, verso 24, nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En pocas palabras, humillaos delante del Señor. El que quiere venir en pos de mí, dice el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. No es suficiente con decir que voy a la iglesia, que soy cristiano. Tengo que demostrarlo con mis acciones. ¿Cómo? Rindiéndome al Señor. ¿Qué significa humillarse? Humillarse quiere decir es rendirse totalmente a la voluntad de Dios. Es doblegarme ante su voluntad. Es reconocer que Dios es el Todopoderoso, que Él es el omnisciente, que Él lo sabe todo y que lo que yo sé, a la final no sé nada. El que sabe bien todo es Dios. Y que si yo quiero realmente dejarme enseñar para que me vaya bien, debo ir al Todopoderoso. Debo ir a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando yo pongo mi fe en Jesucristo y lo dejo entrar en mi corazón y le digo, te acepto como mi Señor y mi Salvador, estoy diciendo, me humillo ante ti. Entiendo que tú eres el Todopoderoso y que no puedo refutarte de aquí en adelante nada. ¿Por qué? Porque eres ahora mi Señor. Tú decides, tú mandas, porque todo lo que tú dices y haces es perfecto. Cuando yo entiendo que todo lo que hace Dios, que lo que hace el Señor Jesucristo es perfecto, entonces lo reconozco como mi Señor. Que lo que hizo en la cruz de Calvario fue para salvarme, lo reconozco como mi Salvador. Amén. Porque Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Y ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque cuando llegue el día del juicio, toda rodilla se doblará ante Él. Si no se quisieron humillar ahorita, se doblará toda rodilla ante Él. Pero ya no habrá tiempo. ¿Por qué? Porque ya es el juicio. Y así se doblarán, se les suplicarán al Señor Jesucristo, que por qué no entendimos, que nosotros no sé qué pasó, perdónanos, ayúdanos, por favor. No habrá tiempo. Dios quiere que doblemos nuestras rodillas, nos humillemos ante Él, ahorita, vivos. Amén. Ahorita, que estamos en este planeta Tierra, nos dobleguemos ante Él. Y para eso necesitamos conocerlo a través de Jesucristo. Una vez que yo crea en Jesucristo y lo reciba en mi corazón, hay salvación. Pero también viene un reconocimiento de quién es Jesucristo. Yo lo entiendo que Él se sacrificó por salvarme, pero también entiendo quién es Él. El Todopoderoso. El que todo lo sabe. Y me lleva a mi Padre Celestial a conocer el reino de los cielos. Amén. Y hace que yo empiece a conocer verdaderamente a Dios y su reino. Amén. Jesucristo dentro de mí. ¿Y qué es lo que sigue haciendo el Señor Jesucristo? Empieza a llevarme, a doblegarme ante Él. No obligado. No como hace el ser humano que doblega a los otros a golpes, a insultos
y esclavizando a los demás de una manera obligatoria. No, Dios, el Señor Jesucristo lo hace por amor y me llama, me invita a que vaya a Él para que me doblegue ante Él. Cuando yo veo su majestad y veo su gloria, veo su poder, veo cómo Él lo hace todo perfecto, veo la perfección en Él, cómo no me voy a doblegar ante Él, cómo no me voy a rendir ante su majestad. Amén. Y cuando eso sucede, cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, nos rendimos ante su majestad, ante su poder, ante su amor. Y empezamos a entender quién es Dios. Y empezamos a entender que sin Él no puedo vivir bien, que sin Él no viviré en exaltación, que sin Él voy a vivir en humillación, que si me caso, tal vez voy a ser humillado con infidelidades y separación, divorcios. Que si tengo hijos, tal vez los hijos se levantan contra los mismos padres y los insultan y les quitan todo y andan en vicios, en maldad, en de todo. Dije, yo no quiero eso. Entonces, entiende la persona, porque el diablo nos tenía cegado el entendimiento, pero cuando Jesucristo viene me quita el velo y empiezo a ver y empiezo a entender quién es Dios y quién es Jesucristo. Amén. Y empiezo a entender que tengo la necesidad de buscarlo todos los días, de presentarme ante Él todos los días, para que Él me ayude a no pecar más. Amén. Y para que viva en exaltación y ya no en humillación. Amén. Que no tenga que estarle suplicando a los demás, sino suplicándole a Dios, a Jesucristo nuestro Señor. A Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Por esto Dios nos invita a que nos humillemos delante de su poderosa mano. Humillamos ante su majestad. Ante la poderosa mano de Dios para que cuando fuere tiempo, Él nos exalte. Entonces viene la humillación, el reconocer que le he fallado, en reconocer que he vivido mi vida a mi manera, ajeno de su voluntad, ajeno de sus mandamientos. No los conocía, pero ahora entiendo por qué venía siendo humillado. ¿Por qué las relaciones que tenía con novias o que si tuvo ese caso? ¿Por qué tanta humillación y tanta infidelidad? ¿Por qué tantas deudas? ¿Cierto? ¿Por qué otras personas humillando a los demás? Los que tienen humillando a los que no tienen. ¿Por qué otros nos miraban con desprecio? Porque no teníamos lo mismo que ellos. Esa humillación. Y tener la persona que doblegarse, porque él tiene plata, porque él que me va a dar, y porque él que doblegarse a todo lo que diga el otro, porque de lo contrario, así haga malas cosas, así me diga que haga malas cosas, las personas, algunos lo hacen porque les están pagando, porque es el jefe y él es el que si no pues me toca. Y se humillan aún para ir a hacer lo malo. Entonces Dios dice, si tú lo haces con los hombres, ¿por qué no lo haces conmigo, hijo? Debes humillarte ante el Creador. Cuando la presencia de Cristo viene, yo veo su majestad, veo su perfección y me humillo y le digo, Señor, necesito de ti, necesito tu dirección. Me rindo ante ti. Me niego a mí mismo, o sea, toda mi sabiduría humana la entrego a ti para que sea la tuya en mí. Ahora tú me vas a enseñar y yo te voy a pedir dirección. Ya no va a ser al revés. ¿Que yo le voy a decir a Dios qué es lo que Él tiene que hacer? No, es Dios el que me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer.
esa es una persona que ya está empezando a humillarse ante el Señor, a negarse a sí mismo. Amén. ¿Por qué? Porque en este mundo todo es lícito. Dice, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Entonces ahí viene la cuestión de un sacrificio de decir, yo no voy a seguir más estas cosas que dicen que son lícitas, pero que en la Biblia y que en el reino de Dios son pecaminosas y que me van a producir es una humillación posterior. La última humillación más grande es que Jesucristo te diga, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, y que la persona se pierda. Esa es la humillación más terrible que le puede pasar a una persona. Por eso estamos a tiempo de salvarnos y recibir más bien exaltación y que Dios nos diga, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que anhelamos todos, escuchar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la fe en Él y de mi obediencia a Él, de mi rendición a Él. Me niego a mí mismo, tomo la cruz y sigo a Cristo. Me niegué, quiere decir es que ya no voy a seguir haciendo las cosas a mi manera, bajo mi voluntad, sino que ahora tengo un Señor que me dice qué hacer, y es el Señor Jesucristo. Amén. Por eso le digo Señor, porque Él manda, Él decide. Ahora antes yo tomaba todas mis decisiones, porque en esta vida todo es de decisiones. Las tomaba basado en lo que yo me parecía bien y correcto a mí. Y tomaba decisiones buenas y malas, pero por lo general muy malas. Pero con Dios ya entendí que si yo voy a Él, la decisión que yo voy a tomar va a ser el consejo de Dios. Y que Él me va a decir, hijo mío, ya que vienes a pedirme mi consejo, haz esto, esto y aquello. Cuando yo te digo que no cometas adulterio, que no mientas, que no murmures, es porque ese consejo es el mejor para que no te metas en líos y seas humillado, hijo. Amén. Cuando Dios dice que no, ¿cuántos objetamos? La persona que está humillada muestra una señal de humillación. Y la principal señal de humillación es la sumisión. ¿Qué es lo que es? Diga, sumisión. Quiere decir que cuando Dios dice no, amén, Señor, lo que tú digas. Si tú dices que no a esto, que eso es pecado, amén. No soy yo para cuestionarte, Señor. Antes lo hice, antes cuestioné muchas cosas, pero ahora me humillo ante ti, porque entiendo que todo lo que tú dices es perfecto. Y si tú me dices que no me unas en yugo desigual, y tú me dices que no haga esto y lo otro, que eso es pecado, lo voy a hacer. Y lo que me dices que sí, que esto sí lo haga, entonces lo voy a hacer. Ya no voy a seguir al mundo, porque hay muchas cosas lícitas en el mundo, pero no todas me convienen. Amén. Así que voy a rendirme ante ti y voy a hacer todos los días a llevar la cruz de Cristo. Voy a presentarme ante Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. En el libro de Romanos, capítulo 12, vamos a leer el versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí vengo, Señor, a presentar mi cuerpo, mi vida. Aquí estoy, Señor, todos los días en oración. Ese es mi culto racional. ¿Por qué busco a Dios todos los días y me humillo ante Él? ¿Saben por qué? Porque dependo de Él. Porque todo lo bueno que tengo es debido a Él. Porque necesito su consejo para que me vaya bien. Necesito su consejo para que Él me exalte cuando fuere tiempo. No cuando yo quiera, sino digan, cuando fuere el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, no mi tiempo, sino el de Dios. Entonces lo que yo hago es negarme a mí mismo
Y tomar la cruz, ¿qué quiere decir? Es que todo lo que ellos hacen antes en el mundo, que dicen que es lícito, tomar, rumbear, fumar, hacer un montón de cosas, es lícito, yo no lo haré. Tomaré mi cruz y seguiré a Cristo. Me niego a hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy negando? Porque estoy humillado ante el Creador. Y el Creador me dice que eso es pecado. Aquí el mundo me dice que no. Pero yo voy a seguir a mi Creador, a mi Padre Celestial, a mi Señor Jesucristo. Y me humillo y estoy en esa señal de humillación que es mi sumisión y acatamiento a sus mandamientos, a su voluntad. Amén. Y lo demuestro, la señal de humillación, cuando una persona está humillada, unas señales de sumisión. ¿Y cómo es? Con el cuerpo, baja la cabeza, en señal de sumisión. Es por ahí no, hijo. Bueno, Señor. Amén. Servicio erguida. Humillación. Orgullo y soberbia. Mirando así que ¿sí? Más o menos. Y la cerviz erguida, Dios dice que no le va bien a alguno que está así. Pero el que baja la cabeza y dice, sí, reconozco que tú eres el sabio. Reconozco que tú eres omnisciente. Y que lo que tú dices es perfecto. Amén, Señor. Si dices que no, amén. Si me dices que sí, listo, vamos con toda. ¿Cierto? Eso es andar humillado, señal de sumisión. Y la cabeza, mi cabeza lo demuestra, me dice señal de bajar la cabeza. Y doblar mis rodillas. Amén. Doblo mis rodillas. Si ante reyes se doblan las rodillas, hasta hoy en día todavía se doblan rodillas ante otro ser humano. Hasta hay personas que si el esposo le deja, se la arrodilla, por favor, no me deje, y se la arrodilla. ¿Por qué no me humillar ante Dios? O sea, que ante la humillación ante Dios no es por, ¿cómo le digo yo? No es ante un ser humano, no es ante un ser imperfecto que se va a aprovechar de eso, sino es ante el Dios Todopoderoso que es lleno de amor, lleno de bondad, lleno de poder y que me va a humillar para que Él me ayude. Amén. Para decirle, guíame, para decirle, enséñame. Amén. Y la señal que yo le digo, Señor, estoy humillante ante ti, me postro, me arrodillo ante ti, bajo mi cabeza y me postro ante ti. Algunos que tienen las rodillas paralizadas, que no son capaces de doblárselas ante el Señor. Y Dios te dice, toda rodilla se doblará ante el Señor. Pero qué bueno que lo hagas voluntariamente. Qué bonito que nosotros lo hagamos es porque estamos conociendo a Dios, conociendo al Señor Jesucristo y nos doblegamos ante Él. Ante su presencia me humillo. Ante su omnisciencia me humillo. Ante su poder me humillo. Cada vez que esté en la presencia de Dios, me postro ante Él. Porque reconozco que Él es mi Señor y mi Creador. Y por eso todos los días sé que dependo de Él para no vivir más en pecado. Porque el pecado entró y el pecado hizo que las personas fueran humilladas y que se humillaran unos a otros. Y que el diablo es el encargado de esa humillación. Pero que Dios vino a través de Jesucristo para sacarnos de esa humillación y humillarnos, pero ante el Padre. O sea, reconocer que necesitamos de Él. Eso sí, Dios lo llama pobres en espíritu. En la otra versión dice que reconocen su necesidad espiritual. Amén. En el libro de Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Diga, yo soy una persona que reconoce
su necesidad de Dios. Amén. Aquí estoy, Señor, reconociendo que necesito de ti, que yo no ya antes tomaba mis propias decisiones, antes no le pedía permiso a nadie, pero ahora estoy aquí en sumisión, pidiéndote dirección en todo, mi Señor. Yo las pocas veces, desde que me convertí, contados con una mano, las pocas veces que no he pedido así dirección bien a Dios, he sido humillado. He tomado decisiones que no fueron las más correctas y unos errores. Somos seres humanos, cometemos errores, pero que eso me hace entender que debo estar siempre humillado ante Dios. Amén. Eso. Que tomé una decisión sin dirección de Dios. Que Él es mi Señor y me salté a mi Señor. Amén. Es como cuando los hijos en la casa se saltan la autoridad de sus padres, no están en humillación, no están humillados, están en orgullo, en desobediencia, en rebeldía. La mujer que hace las cosas sin consultarle a su esposo, sin el consentimiento de su esposo, una mujer que quiere ejercer dominio sobre el hombre y que no le importa la autoridad y sencillamente toma las decisiones, le guste o no le guste al esposo. No está humillada ante Dios. Una persona humillada se somete a la autoridad. Obviamente en el bien, en lo bueno, aclaro, ¿no? Dentro del bien, dentro de la voluntad de Dios, dentro de los mandamientos de Dios. Entonces, cuando una mujer dice que está humillada ante Dios y ni siquiera y se salta la autoridad de su propio esposo, entonces, ¿cómo puede decir eso? Pero una mujer que dice eso y espera en el Señor a que Dios convenza al esposo de lo que ella le dijo, pacientemente, entonces es una mujer que está en humillación. Lo mismo el varón. Como yo soy la cabeza, entonces no necesito pedirle permiso a nadie. ¿Cómo que no? Todos necesitamos someternos los unos a los otros. Amén. Y ese sometimiento hace que yo esté en sumisión con Dios. Me someto en lo bueno con los demás. Ya en lo malo no me someto, me acato, pero dentro de lo bueno. Cuando me mandan a hacer algo malo, con respeto y reverencia, nunca perdiendo la humildad, ni alzando la cabeza, ni alzando así todos altaneros, groseros, diciendo yo no voy a hacer eso porque yo no me someto a lo malo, eso es del diablo. Además usted, yo le obedezco esa Dios y no a usted. Eso no es lo correcto. Lo correcto es decir con humildad, con reverencia y con mansedumbre, no puedo hacer eso porque no agrada a Dios. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Es una persona humillada ante Dios, que sabe, que reconoce la autoridad y que aunque la autoridad esté mal, no se levanta contra la autoridad, sino que siempre está con la cabeza sumisa, diciéndole que usted tiene que hacerlo porque yo soy la cabeza, usted tiene que... sí, pero con todo respeto, pero es que eso viola los mandamientos de Dios. Entonces juzgue, como le decía el Daniel o como me dijo los amigos de Daniel, juzgue usted, rey, si es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Mejor agradar a Dios que a los hombres, pero siempre con esa reverencia. El rey David, cuando el rey Saúl vino a matarlo, a acabarlo, el rey David lo que hizo fue postrarse y decirle, Señor mío y rey mío, ¿por qué me persigues? Le dijo David al rey Saúl, porque en esa época se postraban ante el rey. Y David, yo que me voy a postrar ante usted, si a mí Dios me eligió fue en vez de usted. No le dijo así David, sino entendió que todavía tenía la autoridad y solo le dijo, juzgue Dios entre tú y yo. Eso fue lo que le dijo el rey. No más.
pero nunca con esa soberbia, con esa altivez, sino con reverencia y mansedumbre. ¿Estamos comprendiendo? Y esa soberbia, esa humildad, esa mansedumbre, esa reverencia ante el bien, nos hace que Dios nos exalte y nos defienda. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Digan, Dios me va a defender si yo me humillo ante Él y le obedezco. Amén. A pesar de que otros me quieran humillar, quieran que me humille ante ellos como quisieron hacer arrodillar ante la estatua de Nabucodonosor, se arrodilla. Ellos no se quisieron postrar ante Él, pero nunca con una actitud de soberbia y altivez ante la autoridad del rey. Amén. Sino siempre con reverencia y mansedumbre, diciendo, no puedo obedecer a esto, porque solo nos postramos ante Dios. Diga, yo solo me postro ante Dios, humillados delante del Señor. Yo solo me humillo delante del Señor. Yo solo me humillo ante mi Padre celestial. Amén. Y cuando lo hacemos, vemos la bendición de Dios. Amén. Y empezamos a ver algo. Cuando la persona está humillada, el Dios empieza a santificar todo mi ser. En el libro de Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23, nos dice así la palabra de Dios. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Diga, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me abstengo del mal, ¿por qué? Porque estoy humillado ante el Señor. Aunque es lícito hacerlo, no lo voy a hacer. Amén. Ante el hombre es lícito hacerlo, pero ante Dios no voy a hacer eso. Voy a obedecer mejor a Dios. Aunque se burlen, aunque otros nos insulten, aunque nos digan locos o fanáticos, bajemos la cabeza, no nos pongamos a responderles también con grosería o con lo mismo. No, sino sencillamente bajemos la cabecita y digamos, Dios, en tus manos están. Amén. Yo no voy a contender, sino te lo dejo a ti, Señor. Y Dios diga, Dios me exaltará. ¿Cuánto lo creen? Aparentes humillaciones donde nos miran con desprecio, donde se burlan por lo que hacemos de parte de Dios, donde nos dicen fanáticos porque no queremos hacer lo que los demás hacen. Y dicen, ¿dónde está su Dios? ¿Cierto? Pero Dios lo que está haciendo en nosotros es santificarnos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu, ese que estaba dormido por el pecado, cuando viene Jesucristo lo despierta. En el libro de Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo cual tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mi espíritu se despierta y mi alma, mi espíritu que anhela las cosas de Dios, cuando estaba dormido mi espíritu, mi alma y mi cuerpo eran las que mandaban, la carne, y era más hacia lo malo que hacia lo bueno. Porque el espíritu estaba dormido, que anhelaba las cosas de Dios. Por eso casi no buscábamos lo de Dios, ni escuchábamos a Dios, ni veíamos las cosas de Dios, ni éramos espirituales. Pero una vez viene el Señor Jesucristo, mi espíritu se levanta, se despierta. Mi ser espiritual revive. Y eso se llama a Dios nacer del agua y del espíritu, nacer de nuevo. Y cuando yo nazco del espíritu, el Espíritu de Dios también viene a mi vida y me empieza a hablar a mi espíritu, que ya está despierto por Jesucristo en mi corazón, en mi vida. Y el Espíritu de Dios es el que habla a mi espíritu y me dice que soy un hijo de Dios. Y me empieza a enseñar todas las cosas. Y empiezo a ser un ser espiritual y ya no carnal. Amén. Ya más guiado por el Espíritu de Dios en mi espíritu. Amén. Ojo,
¿Por qué algunos no oyen bien la voz de Dios, del Espíritu Santo? Porque es en el Espíritu, en mi espíritu. Y si está dormido, pues por eso es que no oye. Necesita que se levante para que te despiertes de entre los muertos y te alumbre Cristo. Amén. Y cuando eso sucede, entonces es que entendemos, mi alma, todo mi ser, toda mi alma, que es sentimientos o emociones, intelecto y voluntad, empieza a doblegarse ante el Señor y empieza a rendirse ante el Creador y empieza a reconocer quién es Dios. En el Salmo 100 nos dice la palabra del Señor. Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Diga: hoy reconozco que Jehová es Dios, que Él me hizo y no yo a mí mismo. Que soy de Él, que soy ahora de su pueblo, gracias a Jesucristo. Porque el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios hicieron que mi espíritu reviviera, y ahora mi alma y mi cuerpo, mi carne, se doblegaron ante el Señor, ante su ley, ante sus mandamientos, y ahora yo sigo en la ley de Dios antes que la del hombre. Y todo lo que la ley del hombre vaya conforme a la ley de Dios, lo sigo. Y si no, me abstengo de hacerlo, pero siempre con reverencia y mansedumbre. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Y cuando hacemos eso, ¿sabe qué sucede? Estoy en humillación. Cuando yo reconozco a Dios, quién es que me hizo, que se lo debo todo a Él, que todo lo que yo soy es gracias a Él. Amén. Y viene algo muy importante, un reconocimiento excelente, y que Dios me habla. El Espíritu de Dios me habla a mi espíritu y me dice: hijo mío, yo te creé, es para el bien, no para hacer lo malo. Yo te creé con el Espíritu, pues yo te di espíritu, alma y cuerpo, para que busques de mí y estés siempre en el bien. Yo no te creé para hacer lo malo. El que te metió eso fue el diablo, el mal, el enemigo. Y te hace creer que estás en el mal, en el pecado, y que allí seguirás y nunca podrás salir de ahí. Y Dios te dice: no, eso es una mentira del diablo. Pero el Espíritu Santo viene y me dice: tú fuiste diseñado, es para hacer el bien. Diga: todos nosotros fuimos diseñados para hacer el bien, no para pecar. Amén. Y el Señor es el que empieza a restaurar eso en mí y a entender: oiga, sí, yo nací fue para el bien. ¿Yo qué hago pecando? ¿Qué hago haciendo esto y lo otro? Y entonces empiezo a presentar todo mi ser, espíritu de mi cuerpo, a Dios, irreprensible para cuando Él vuelva. Amén. O sea, en obediencia a sus mandamientos. O sea, en humillación, con el fin de que Él me exalte. Entonces Dios responde diciéndome en 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Diga: Dios, el deseo de Dios es que yo prospere en todo lo que haga. ¿Qué quiere decir? Que viene la exaltación de Dios, que viene la honra de Dios a mi vida. Que todo lo que yo vaya a hacer de aquí en adelante, como es bajo su dirección, en humillación ante Él, entonces viene la exaltación de Dios. Me caso y hay fidelidad. Me caso y mi matrimonio es firme, constante, permanente en el amor de Dios. Amén. No hay divorcio, no hay separación, no hay infidelidad, hay exaltación. Un matrimonio que perdura toda la vida es un matrimonio que está en la exaltación de Dios. ¿Cuánto lo creen? Un matrimonio que permanecen juntos, amando. Cuando nosotros nos casamos con mi esposa, nos decían en esa época, ay, como nos veían cogidos de la mano y ahí todos siempre junticos, ya los veré dentro de 3 años. Y en 3 años lo mismo. Veré en 5 años, y en 5 años lo mismo.
Por ahí en 7 años yo creo que a esa se les quita, y en 7 años iguales. No, yo creo a los 10 igual. Y llevamos 30 años, 31 años ya. Igual. Hasta mejor que antes. Amén. ¿Saben por qué? Porque Dios nos está exaltando en nuestro matrimonio. Para que demos testimonio ante los demás que sí se puede un matrimonio en victoria. Un matrimonio sin infidelidades. Un matrimonio amándose en siempre. Que aunque venga el enemigo a tentar y atacar, que viene y hace, estamos firmes y resistimos porque Dios nos está exaltando. Estamos humillados ante Dios y viene la protección de Dios y el poder de Dios para que no caigamos ante las trampas del diablo y nuestro matrimonio permanece firme. Nuestros hijos caminando con Cristo. Eso es exaltación. Amén. Nuestra salud, que vienen las enfermedades, pero Dios las aleja. Las vienen y Dios las saca. Amén. Porque no quiere decir que no nos enfermemos, por ejemplo, de una gripa, de una virosis. Pero Dios empieza a alejar eso. Se nos va rápido. Que vino la pandemia y que te dio el COVID. Me dio, pero salí en victoria. Amén. ¿Por qué? Porque Dios me exalta. Y hay personas que no sé, que puede que esté pasando una enfermedad y van al médico y dicen, no, usted ya vaya haciendo testamento. Usted no tiene remedio. Y Dios le empieza a exaltar a esa persona. A levantarla en sanidad. Que los mismos médicos quedan sorprendidos. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted qué? No, de verdad es un milagro con usted. Es Dios que me está exaltando. Amén. Y aunque la enfermedad vino a atacarme, Dios la está reprendiendo. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Y Dios nos va a permanecer en salud. Por eso dice, amado Dios, sea que seas próspero en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y las finanzas, no vamos a tener deudas. Vamos a tener que pasar por la vergüenza. ¿Será que me ayuda? ¿Será que me puede dar? ¿Será que usted me...? No, sino vamos a humillarnos ante Dios, a decirle, Señor, me falta esto. Y mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuánto lo creemos? No te humilles ante el hombre, por favor. Humíllate ante el Señor. Póstrate ante Él y pídele a Él, que Él es amplio en dar y nos da más abundantemente de lo que pedimos. Sin deudas, porque para una persona le pide al otro, pagó la deuda, pero queda endeudada con Él. O sea que la misma. Cambio con Dios y Dios me dice, me saca de la deuda y salgo totalmente de la deuda. ¿Cuántos decimos amén? ¿Por qué? Porque puse mi confianza en Dios y porque me humillé ante mi Creador. Y ahí estoy, creyendo que humillarme ante Él me hace saltar cuando fuere tiempo. Y llegará un momento en que así será. Así me pasó a mí con mi esposita. Cuando nosotros empezamos allá en Bogotá hace casi 30 años, en la iglesia me mandaron a pintar la iglesia. Me dijeron, Orlando, usted nos podía hacer favor que pintar toda la iglesia acá. Era una bodega como para unas 300 personas más o menos. Y yo, pues sí, pero no me pagaban nada, solo la pinta. Yo, listo. Tenía solo unos tenis y los volví una nada. Tenía unos zapatos y unos tenis y los volví una nada. Una ropa que tenía también, tenía poquitas cosas. En esa época teníamos poquito. Y una vez que acabamos de pintarlas, lo hicimos para el Señor. Dios se agradó de lo que hicimos mi esposa y yo, porque fuimos los dos. Con mi esposita hicimos pintar la iglesia. ¿Sabe qué sucedió? Dios nos dio una palabra y me dijo, por haber hecho esto, yo te voy a exaltar a donde quiera que vayas. Te voy a dar los mejores lugares. Vivirás en los mejores sitios y en las mejores casas, apartamentos. Amén. Y te daré ropa mejor, porque yo estaba vistiendo ropa de segunda. Me llegaba a ver ropa de segunda, o sea, pero buena ropa. Que hasta los demás decían, uy, usted vive en Modelia. Modelia es un barrio de Bogotá, de Fontibón, que es un barrio pues de estrato 4 o 5, que parece como, uy, de gente que tiene plata. Y nos pensaban que éramos de allá y no, nosotros vivimos
¿En serio? Yo pensé que por la manera en que se viste. Y era ropa de segunda. Pero cuando Dios me dijo, te voy a dar ropa nueva, te voy a dar ropa a tu gusto, te voy a empezar a sacar con zapatos, tenis, lo que no tenías antes, ahora lo tendrás. Y empezamos a tener ciertas comodidades que algunos dicen, uy, pero ¿por qué esa ropa y por qué esa marca y por qué esos zapatos y qué esos tenis? Uy, que es que Dios me está exaltando. Amén. No es porque sea novista, es porque Dios me está exaltando. ¿Cuánto lo creemos? Hay personas que sí son novistas y no les importa comprar, y si deben plata, sino comprar eso de marca y no les importa, no pagan con tal de conseguir lo que... No, es sin deudas. Yo no tengo deudas, no tengo ni una deuda y gracias a Dios no las tengo. Eso es exaltación. Y me he empezado a bendecir bastante. Una vez una persona nos dijo, que cuando nosotros empezamos aquí, llegamos sin nada, y en la casa donde estábamos, no había nevera, no había lavadora, no había, en fin, no teníamos muchas cosas, ni estufa. Y una señora nos dijo, ay, ustedes no tienen la nevera, uy, ni siquiera tienen la nevera, uy, y no es que son hijos de Dios, no predican prosperidad. En cambio, yo sí tengo mi nevera y tengo mis cosas. Dios escuchó la soberbia que habló esa persona. ¿Y sabe qué hizo? Nos mandó una lavadora nueva. Sin deudas, ¿no? Esa lavadora nueva pequeñita, era una nevera, pero una nevera pequeñita. Pero lo más de bonita, pero que vino uno de los miembros de la iglesia y dijo, pastor, es que yo me voy a trastear y yo tengo una nevera, pero la nevera es muy grande. Y veo que usted tiene esta nevera, pastor, ¿será que podemos hacer un cambio? Yo le doy mi nevera y usted se queda con la mía. No, pues bueno, y nosotros no sabemos cómo era la nevera de él. Cuando la trae, un nevecón, todo blanco con dos puertas. La persona que se burló de nosotros, que ay, no tiene nevera, cuando nos vio con ese nevecón, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Se endeudaron? Que no. Dios que nos exalta. El Salmo 23 nos dice eso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oh. Mire, cada vez que la gente tiende a humillarnos, Dios nos exalta. Uno nos dijo, ¿ustedes cómo van a poder vivir ahí en Cañaveral? Ustedes tienen que irse a vivir por un estrato 2 o 3. Ustedes no pueden subsistir acá. 25 años aquí en Cañaveral. Amén. ¿Gracias a quién? A la exaltación de mi Padre Celestial. Porque algunos soberbios hablan, que nos ven, o sea, que nos desprecian y creen que no podemos. Pero Dios dice lo contrario, porque dice, mis hijos están humillados ante mí y yo los voy a exaltar y los voy a aderezar mesa delante de sus angustiadores. ¿Cuántos decimos amén? También hace poco, no hace mucho, una persona nos dijo, ¿y usted por qué no tiene casa, pastor? Yo sí, en cambio sí tengo casa. Casa propia, ¿no? Y le dije, bueno, pues en el tiempo de Dios, porque Él dice que Él los exaltará cuando fuere tiempo, cuando sea el tiempo, llegará. Entonces yo pensé, oiga, nos están humillando con lo de la casa, ¿será Dios que tú ya nos vas a dar casa? Amén. Cuando sea el tiempo. Pero mientras tanto hemos estado viviendo bien, sin deudas, cómodos, en sitios excelentes y con todo lo que Dios nos ha exaltado. Es su exaltación. Amén. Como les digo, muy pocas veces yo me he sentido humillado por mis malas decisiones, o sea, correctas decisiones. Pero Dios me enseñó y me exaltó. Dios es maravilloso. Por favor, humillémonos todos y veremos
cómo nos exalta. Veremos cómo adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Por eso no te exaltes ante los demás, no te soberbezcas ante los demás, no te creas superior ante los demás, porque puede que esas personas a las que tú estás mirando con desprecio suban por encima de ti. Así nos pasó unas personas que nos miraban con desprecio, tuvieron que venir a pedirnos, por favor, ayúdenme ayer, que no tengo. Y ellos con todo propio, con carro y de todo. ¿Qué pasa? Dios nos exalta. Digan, Dios me exalta. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu preciosa palabra, la que nos has dado en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque hoy reconocemos que necesitamos de ti. Hoy reconocemos tu señorío. Hoy reconocemos tu grandeza, tu posición, el Dios grande y poderoso. Y eres nuestro Padre celestial. Hoy reconocemos que tú lo sabes todo y que tú lo que escribiste en la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo y que es digno de seguir y no cuestionar. Yo no voy a cuestionar. Aquí estoy para humillarme delante de ti. Señor, quiero negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirte, Señor Jesucristo. Me humillo porque no quiero que el hombre me humille. No quiero que el diablo me humille. Por eso me humillo ante ti, para que venga esa exaltación a mi vida cuando fuere tiempo, Señor. Aquí estamos, Señor, doblegando nuestros corazones y nuestras vidas ante ti. Perdónanos en todo lo que te hemos fallado. Perdónanos las veces que hemos sido soberbios, altivos, orgullosos. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a ser humildes y mansos para que tu exaltación esté siempre en nosotros. Porque hoy reconocemos que dependemos de ti y que todas nuestras decisiones, sean pequeñas o grandes, las vamos a basar en tus consejos, en tu voluntad, en tus mandamientos, Señor. Gracias. Aquí estamos, Señor, humillados ante ti, reconociendo tu grandeza. Gracias, mi Señor. Guíanos de aquí en adelante, porque hoy, digan conmigo y repitan conmigo, Señor Jesucristo, en esta noche hoy te recibo en mi corazón y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Me humillo ante tu poder, ante tu majestad, ante tu sabiduría. Y te pido que me guíes de aquí en adelante en todas mis decisiones, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, por sacarme de la humillación, para que el diablo no me humille más y llevarme a la exaltación por mi humillación a ti, Señor. Me doblego ante ti, Señor. Doblo mi cabeza en mis rodillas ante ti, Señor. Pero especialmente, por sobre todo, mi corazón, mi vida. Gracias, mi Señor. De aquí en adelante tú serás mi Señor y haré todo lo que tú me digas. Que se haga tu voluntad, Señor, siempre, y no la mía, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Y gracias, Espíritu Santo. Levanten las manos todos y reciban la exaltación de Dios. Si tu corazón se está humillando realmente ante el Señor, Él te exaltará, Él restaurará todo, en tu hogar, en tus finanzas, en tu salud, con tus hijos, con todo lo que hagas. Él lo exaltará, lo prosperará, lo bendecirá, dice el Señor. Reciban mi bendición y mi protección, mi exaltación sobre todos los que me obedecen, los que están rendidos ante mí. Reciban todos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén.